historia de nuestro pueblo es una historia de lucha. Esa lucha es la lucha por la emancipación, la lucha por la liberación. Esa lucha que tiene muchos momentos a lo largo del tiempo. Por ejemplo, aquellos de 1806 y 1807, cuando se resistieron las llamadas invasiones inglesas. Esa historia que en 1810 y en 1816, luego con la Revolución de Mayo y con la independencia, la declaración de la independencia, alcanza otro momento importante. A lo largo de los años, nuestro pueblo siguió librando esa batalla por ser un pueblo soberano, por ser un pueblo libre, por ser un pueblo digno. Batalla que se libró contra los intereses foráneos, contra las potencias extranjeras y contra quienes interpretaban, expresaban, interpretan y expresan los pensamientos y los intereses de esas potencias extranjeras. Uno de los momentos más tremendos, el más tremendo de nuestra historia como nación y como pueblo, fue el atravesar el genocidio, el terrorismo de Estado que se perpetró en nuestra patria a partir del golpe militar, del inicio de la dictadura cívico-militar, que aquel 24 de marzo de 1976 nos introdujo en la más oscura de las oscuridades, en una noche que parecía interminable, con la violencia, con el terror, utilizados como herramientas para concretar la dependencia. Contra eso luchó nuestro pueblo, contra eso luchamos, eso somos. Cíclicamente, la historia en nuestro país parece repetirse. Hoy, a 40 años de ese golpe de Estado, nosotros aquí, desde el barrio, en Urbana TV, vamos a hacer una recorrida por esa línea del tiempo en nuestro país durante estos últimos 40 años y en lo que fueron los antecedentes de esos 40 años. De nombre Plateado, los sueños y la vida tuvieron que aprender cómo enfrentar a los verdugos. La historia suele ser infinita. ¿Cómo contarla? Habría que hablar de un siglo XX cambalache, que empezó con el país granero del mundo, con trabajo para pocos, democracia para pocos, dinero para menos, alguna ilusión de tiempos mejores seguida por décadas infames. Surgió luego un gobierno que generó una expectativa de más justicia y más democracia. La política empezaba a estar en las calles, en las plazas, en la cabeza y en el corazón de cada persona. Ese gobierno fue tumbado el 16 de septiembre de 1955 por los poderes económicos, políticos y militares de siempre. Meses antes, los golpistas ya habían bombardeado con la aviación militar a transeúntes inocentes en Plaza de Mayo. Más de 300 muertos. Que hubiera más igualdad de oportunidades o mejor distribución de la riqueza era una maldición que había que mutilar. Tierra extraña. En 1956, aquella dictadura fue pionera. Secuestró ilegalmente a decenas de personas acusándolas de planear una rebelión. Los militares ordenaron los fusilamientos en los basurales de José León Suárez. Fue la Operación Masacre, como la llamó Rodolfo Walsh en un libro inolvidable. Lo que nadie sabía, ni siquiera Walsh, es que la Operación Masacre apenas empezaba. Comunicado número 1 de la Junta de Comandantes Generales. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta de Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas.
comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Desde ese 24 de marzo de 1976 hasta 1983, la dictadura genocida llevó adelante un plan de exterminio. Durante esos años, 30.000 argentinos fueron detenidos y desaparecidos, detenidos y asesinados, detenidos y ultrajados. Aproximadamente 500 niños fueron apropiados por esos salvajes de la dictadura militar. La mayoría de ellos arrebatados ni bien nacidos a sus madres. Otros arrebatados a las pocas horas de nacer en cautiverio. Durante esos años hubo 100.000 presos políticos. En ese periodo, 500.000 fueron los compatriotas que tuvieron que exiliarse, abandonar su patria para preservar su vida. 1 millón de delegados obreros fueron cesanteados y en su inmensa mayoría esos trabajadores
Esos asesinados, esos exiliados, eran personas menores de 30 años. Números, datos, personas de carne y hueso, sangre, dolor y entrega en nuestra patria. Nació una historia. Muchas madres, padres, salieron a buscar a sus hijos. Salieron de sus casas, salieron del útero, de su rutina habitual, a enfrentar al aparato represivo más imponente de la historia del país. Llevaban impresas en la piel la desesperación y el amor, y de allí les nació el coraje. Recorrieron hospitales, caminaron juzgados, se atrevieron a ir a comisarías y cuarteles, buscaron en las morgues. Nadie sabía nada. Cada día era la esperanza de una noticia, y cada noche era la frustración del silencio. Los padres varones, de a poco, volvieron a sus trabajos. La mayoría de las madres eran amas de casa, tenían intacto el tiempo y la sensación de que no había otra cosa que hacer que dedicarle cada hora, cada minuto y cada segundo de la vida a la búsqueda. Estaban solas, moviéndose, preguntando inútilmente, aturdidas por tanto silencio. Empezaron a cruzarse una vez, otra vez, empezaron a reconocerse y a descubrir que había otras que compartían esa especie de señal que cada una llevaba como un código secreto en la mirada, la desesperación y la incertidumbre. Ese fue un primer triunfo, el triunfo contra el aislamiento. Empezaron a encontrarse, reunirse, acompañarse. Estar juntas fue el modo de escaparle al terror de estar solas. Pero fue mucho más que eso. Un día, esas mujeres se descubrieron a sí mismas en una iglesia militar, donde un cura, psicópata, les recomendaba santa paciencia. Nadie hacía nada por salvar a sus hijos. Una de esas mujeres dijo basta y dijo: tenemos que hacer, ver y oír lo que nos pasa. Tenemos que ir a la Plaza de Mayo. Era una mujer con nombre de Flor. En la realidad más cruel que alguien pueda imaginar, con la dictadura en su esplendor represivo, ese grupo de mujeres decidió que Azucena Villaflor tenía razón. La plaza sería el territorio de estas madres. La primera vez fue un sábado. Eran solo 14. Fue el 30 de abril de 1977. A la semana siguiente empezaron a encontrarse los jueves, día que nunca más abandonarían. La policía empezó a presionar. Señores, circulando, por favor, vamos circulando. Por el estado de sitio se impedía cualquier reunión de 3 personas o más por ser potencialmente subversiva. Y ellas caminaron y circularon alrededor del monumento a Belgrano, en sentido contrario a las agujas del reloj, como rebelándose contra cada minuto sin sus hijos. Marchaban cada jueves, en las narices del gobierno dictatorial más temible. La plaza ya era el territorio de las madres. En octubre de 1977 se sumaron a la peregrinación de Luján, que congregaba a 1 millón de jóvenes. El problema era cómo encontrarse y reconocerse en la multitud. Alguien propuso que todas se pusieran un pañuelo del mismo color. Lo del color era un problema, pero entonces una de las madres tuvo una ocurrencia. ¿Por qué no nos ponemos un pañal de nuestros hijos? La mayoría todavía los guardaba. Frente a la basílica reclamaron y rezaron. En el amanecer de ese 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas, con sus tanques, con sus camionetas, con sus soldados, ocuparon los medios de comunicación, pero fundamentalmente ocuparon las fábricas. En esa misma noche comenzaron a producirse los secuestros de los trabajadores. Durante ese proceso, del 76 al 83, la consigna era clara: desmantelar la industria nacional, destrozarla, también a ella hacerla desaparecer. La Argentina
tenía una deuda externa en el año 1976 que ascendía a 7.800 millones de dólares. Al retirarse la dictadura, esa deuda alcanzaba la cifra de 47.000 millones. La dictadura cívico-militar produjo miseria, desamparo social. Se aniquilaron las organizaciones políticas y sociales. La corrupción fue generalizada. La herramienta para lograr eso fue el horror, fue el miedo, fue la violencia. El objetivo, la entrega. Mirá el esfuerzo de todos, absolutamente de todos los argentinos. Y en todas partes he dicho, y permítanme que lo repita hoy, porque es como un rezo laico y una oración patriótica. Y si alguien distraído al costado de camino cuando nos ve marchar, nos pregunta cómo juntos, hacia dónde marchan, por qué luchan, tenemos que contestarles con las palabras del preámbulo: que marchamos, que luchamos para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. A lo largo de esa noche, de esa oscuridad que caía a plomo sobre nuestro pueblo, la lucha no terminó, la lucha continuó. Día a día, la resistencia de todos y cada uno de aquellos que buscaban la forma de avanzar hacia la reconquista de un Estado democrático. Así fueron sucediéndose distintos momentos, como en el año 1979, el primer paro lanzado por un grupo de gremios, a pesar de lo que había sido la intervención manifiesta a los sindicatos. Bueno, se nuclearon los trabajadores, volvieron a la calle, lanzaron paros, resistieron. Hubo momentos importantes, como aquel 30 de marzo de 1982, donde una movilización gigantesca salió a las calles encabezadas por el movimiento obrero para repudiar a la dictadura. Se produjo días después la reconquista, el intento de reconquista de las Islas Malvinas en una delirante idea de la Junta Militar. Así fuimos llegando al año 1983, momento en el cual Raúl Alfonsín gana las elecciones, un 30 de octubre de ese año, y el 10 de diciembre se hace cargo de la presidencia. De la mano de Raúl Alfonsín comienza el pueblo argentino a intentar reconstruir un Estado democrático, recuperar las instituciones, siempre hackeado por lo que era el poder militar, amparado por el poder económico, como siempre. De la mano de Raúl Alfonsín se llevan adelante, en un hecho histórico a nivel mundial, el juicio a los responsables del golpe cívico-militar del año 76, a los principales responsables de la dictadura genocida. Videla, Macera, Agosti, son enjuiciados y condenados a aquel histórico, recordado nunca más, que gritó un fiscal en tribunales. Años después, el propio Alfonsín, ante la presión de los grupos económicos y la presión de las Fuerzas Armadas, comienza a retroceder en esa política de memoria, verdad y justicia. Así se sucede en el punto final, la ley de punto final, la ley de obediencia debida,
las instrucciones a los fiscales, todas medidas que tendían a terminar con la investigación y el avance de los juicios y el castigo a todos los culpables, que era el reclamo de la sociedad, el reclamo hecho bandera de los organismos de derechos humanos. Alfonsín, que comenzó fuertemente esa tarea, en esas acciones tuvo él mismo que poner un punto final a su intento. Parecía que la historia otra vez iba a quedar trunca. El gobierno de la Nación Argentina cumplimenta esta noche 7 cabalísticas privatizaciones, 7 sectores estratégicos del quehacer nacional. Encaramos las privatizaciones de la televisión, de los teléfonos, de instalar el sistema del peaje, de instalar la concesión vial o la concesión ferroviaria, también de privatizar las radios y de incorporar, por supuesto, la privatización de la empresa estatal de la aeronavegación. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1 son palabras de Menem, él no lo conoce aún. El mandamiento 1 está extraído de sus muchos discursos, dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Con más penas que gloria terminó Raúl Alfonsín su mandato envuelto en una hiperinflación que no pudo controlar. En 1989 gana las elecciones Carlos Saúl Menem. Y como ya había sucedido alguna vez en la historia argentina, desde el seno o en representación del movimiento nacional, aquel sueño de entrega, de dependencia, de destrucción del aparato productivo nacional que amasaron Martínez de Hoz y sus socios con la mano de obra de la dictadura militar, parecía concretarse. Parecía cerrar el círculo perfecto que había comenzado allí el 24 de marzo de 1976, con la traición al ideario del movimiento nacional de una persona que surgía en nombre de ese movimiento. De la mano de Carlos Menem, los genocidas pudieron gozar de una de las medidas más dolorosas, que fue el indulto. Los genocidas indultados. Menem despidiendo los restos de otro asesino monumental de la historia argentina, como fue el almirante Isaac Rojas, que no había temblado en bombardear al pueblo en Plaza de Mayo en el año 1955. Así como Urquiza había abandonado la federación y los intereses de la federación en el siglo anterior, así Menem traicionaba al movimiento nacional de liberación. El neoliberalismo durante ese periodo arrasó con la democracia real, desmanteló el Estado. Durante esos años de Menem hubo 20 millones de pobres. Ese fue el resultado. Se cerraron fábricas, colapsó la educación pública, estatal, 7 millones de argentinos se quedaron sin laburo. Arriba del 25% fue la cifra a la cual se llegó con la desocupación. Con esas políticas económicas que soñaron Martínez de Hoz y luego Domingo Cavallo y que implementó Menem desde la política, la mortalidad infantil se incrementó, se desprotegió la educación, los sistemas solidarios de salud colapsaron, se flexibilizaron las relaciones laborales. El hambre se instaló entre los argentinos. He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional.
la alianza con Fernando de la Rúa, un histórico dirigente radical, anunciando un cambio de clima, anunciando transparencia, se hace del gobierno. Pero el problema no es la corrupción. El problema son las políticas liberales. El problema son las políticas sociales. El problema es cómo se distribuye la riqueza. Contra eso, ni de la Rúa, ni Chacho Álvarez, ni ninguno de los dirigentes que llevaron adelante ese gobierno se animaron a enfrentar. 2 años fue lo que duró en el gobierno la alianza. La alianza que equivocó el rumbo. La alianza que lo que hizo fue, por ejemplo, lanzar una ley de flexibilización laboral. La alianza que, por ejemplo, en un solo día aumentó la deuda externa de nuestro país en 25.000 millones de dólares. No pudo frenar el endeudamiento, no se enfrentó a las corporaciones económicas, no enfrentó al sistema financiero, no combatió la desocupación, porque no podía hacerlo, porque quienes comandaban el proyecto económico y político eran los mismos que había parido la dictadura. Ahí se floreaba Domingo Felipe Cavallo, el economista, hombre de la Fundación Mediterránea, hijo directo de Martínez de Hoz. Ellos seguían conduciendo los destinos de la patria. En estos 40 años parecía que eso iba a ser irreversible. El pueblo estalló. En diciembre del 2001, en aquellas jornadas del 19 y el 20, cuando Fernando de la Rúa, desbordado por la situación, en cadena nacional, decretó, dijo, estado de sitio. La memoria colectiva, que todavía tenía a flor de piel el horror de la dictadura, le dijo, basta. Salió el pueblo a las calles, de la Rúa se fue en helicóptero, no sin antes dejar 30 muertos en las calles de nuestra patria, víctimas de la represión, víctimas del neoliberalismo, víctimas, una vez más, de la lucha contra la entrega, de la lucha contra la dependencia. Formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. Quiero que quede claro que como presidente de la Nación Argentina no tengo miedo, ni les tengo miedo, que queremos el ejército de San Martín, Belgrano, Mosconi y Sabio, y no de aquellos que asesinaron a sus propios hermanos, que fueron de Videla, Galtieri, Viola y Viñones. Hay un nuevo país. Necesitamos soldados comprometidos con el destino de la patria. Y como presidente de la Nación Argentina, vengo a reivindicar un ejército nacional comprometido con el país y alejado definitivamente del terrorismo de Estado. Señores oficiales y suboficiales, les pido fuertemente ese concepto y esa filosofía que definitivamente los incorpore a la construcción de la patria que los argentinos necesitamos. Muchísimas gracias. En el año 2003, cuando parecía que ya no había salida para nuestro país, cuando la crisis económica era tremendamente profunda, cuando la mitad de nuestra patria estaba compuesta por desocupados o subocupados, cuando la pobreza
tenía cifras impensadas, parecía que aquello que había soñado la dictadura se había hecho realidad. Sin embargo, el pueblo argentino encontró a alguien que pudiera cambiar el rumbo, alguien que tomó en sus manos la responsabilidad de ese momento de la historia y que pegó un volantazo. Esa persona fue Néstor Kirchner, a quien luego la sucedió Cristina. Ese gobierno de Néstor Kirchner, que comienza el 25 de mayo del año 2003, termina con varias décadas, 3 décadas de entrega, de claudicación. Ese gobierno que plantea un nuevo sueño, un nuevo rumbo, y que le da al pueblo argentino ganas de dar la pelea por construir una sociedad mejor, una sociedad justa. A lo largo de ese periodo, es historia reciente, la lucha contra la desocupación tiene varias victorias a favor del pueblo. 6 millones de personas se incorporan al mercado laboral, se reducen drásticamente los índices de pobreza, los índices de desnutrición, se invierte muchísimo en educación. Y en lo que tiene que ver con los genocidas, también allí las políticas de derechos humanos son claras y contundentes. Como parte imprescindible de la lucha para la construcción de una sociedad justa, no alcanzaba solamente con dar la pelea al liberalismo en el campo de los derechos económicos y sociales. Los derechos humanos y esa lucha retoman el lugar que nunca debieron haber dejado durante las presidencias de Néstor y Cristina. En ese lapso se inician los juicios por lesa humanidad. Los responsables del genocidio argentino son juzgados. Se avanzan en las investigaciones sobre la complicidad de los sectores empresariales y de los medios de comunicación. Comenzamos a hablar de dictadura cívico-militar. Se dictan montones de leyes que favorecen a las mayorías populares y a las minorías hasta ese momento siempre discriminadas. Se recuperaron empresas del pueblo y para el pueblo. Se sancionó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que puso, entre otras cosas, ni más ni menos que al descubierto el poder de los medios concentrados, que se habían concentrado, enriquecido y hecho sumamente poderosos al calor de la dictadura genocida. Se puso en marcha un proceso de reconversión industrial sin precedentes desde la década del 50, en el primer gobierno peronista. Han pasado 40 años. 40 años de un golpe de Estado, 40 años de un pueblo, 40 años en la vida de cada uno de nosotros. ¿Y ahora qué?
2, 3, mi ritmo. 1, 2, 3, mi ritmo. 1, 2, 3, mi ritmo.